Buenos días, apreciados alumnos de cuarto de secundaria. Les saluda de nuevo su profesor de química, John Monsalve. A ver, ¿qué tal estuvo el examen de química? ¿Difícil? Ay, qué tan complicado pudo ser. Estaba sencillo. Vamos a resolverlo para que vean que estaba muy fácil. Así que la clase de hoy es la resolución del examen de química. Primera pregunta, decía así. Si cierras una olla con agua y aumentas la temperatura sobre esta, ¿qué le sucede a la presión dentro de la olla? Pues aumenta, ¿cierto? Lo habíamos hablado en clase, pero si piensas en una olla de presión, estaba fácil. No de depresión, no de depresión, no, de presión. Entonces, aumenta. Avanzamos con la siguiente pregunta y dice así. ¿Cuál es la densidad del aire? Pregunta, ¿cuál es la densidad del aire si en un determinado lugar la temperatura es de 2 grados centígrados, la presión desde 0,92 atmósferas, la masa molecular gramo del aire es esta, 28,97? Ah, ok. En clase vimos una fórmula donde con la fórmula de gas ideal o con los datos de presión, temperatura constante, podemos calcular la densidad. ¿Cómo era esa fórmula? ¿La recuerdan? La hicimos en clase. A ver, entonces chicos, para calcular esa densidad, permítame compartir la pantalla, compartimos acá, y por lo tanto, recordemos que había una fórmula que dice que la presión es igual a la densidad, ¿sí? Multiplicada por la constante, por la temperatura sobre la masa molar. Todos estos datos los tenemos. La constante, 0,082, la temperatura ya la dieron, simplemente llevarla a Kelvin, la masa molar del aire la dieron, y falta calcular la densidad, porque dieron la presión. Despejamos densidad de esa fórmula y queda igual a presión. Densidad es igual a presión por masa molar, despejando, y esto que está multiplicando a la densidad pasa a dividir sobre RT. Y así calculas la densidad en ese ejercicio. Una vez que lo has calculado, el resultado es 1,18. Recordemos que la temperatura 2 grados centígrados le suma 273 y queda 275 Kelvin. Es una particularidad allí en ese ejercicio. ¿Entendido? Muy bien, seguimos avanzando. Eh, a ver. ¿Cuál? Seguimos acá. ¿Cuál es el número de moles de un gas ideal si el volumen a 87 grados centígrados es 3,6 atmósferas y 820 mililitros? Ah, es un ejercicio de gases ideales. Vimos varias fórmulas en ese tema. ¿Cuál fórmula utilizar? Es una de las preguntas. De acuerdo a los datos que tenemos, podemos utilizar la fórmula, ecuación universal de los gases ideales. P por B es igual a N por R por T. Y lo que están preguntando son los moles. Bueno, despejamos moles de acá. Por lo tanto, esto que está multiplicando los moles va a pasar a dividir. Por lo tanto, queda mol va a ser igual a presión por volumen sobre constante por temperatura. Recordemos, temperatura en Kelvin, presión en atmósferas, volumen en litros, la constante es 0,082, podemos calcular. Una vez que calculabas con esta fórmula el ejercicio que estábamos planteando, el resultado te sale 0,1. Los 820 mililitros los llevas a litros y queda 0,82 litros, o sea, divides entre 1000. Los 87 grados centígrados le sumas 273 y sale creo que, a ver, 273 más 87 son 357, 360 más o menos Kelvin. Bien, y eso lo calculas con la fórmula de gas ideal. Luego, pregunta aquí el ejercicio. Calcula la masa molecular gramo del compuesto que utilizas en casa para desinfectar las superficies y que llevamos y que llamamos cloro y cuyo nombre real es hipoclorito de sodio. Bien, calculemos la masa molecular gramo. Eso es bastante sencillo. Vamos a ver. El sodio pesa ¿cuánto? 23. Eso lo pueden ver en su tabla periódica. El hidrógeno pesa 1. El cloro pesa 35,5 gramos y el
oxígeno pesa 16 gramos. La suma de todo esto que está aquí le sale 75,5. Y esa era la respuesta. ¿Perfecto? Muy bien, seguimos avanzando. Siguiente pregunta. La presión de un gas ideal es de 8,2 atmósferas y ocupa un volumen de 12 litros. La presión de un gas ideal es de 8,2 atmósferas y ocupa un volumen de 12 litros. Determina los moles si se encuentra a una temperatura de 27 grados centígrados. Igual que en el ejercicio anterior, simplemente despejar moles y utilizar la presión volumen, utilizar esta fórmula. Siempre y cuando la presión esté en atmósferas, volumen en litros, temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? Y el resultado, si aplicaban eso, salía 4. Recuerden, esto 27 grados centígrados que dice acá, había que llevarlos a Kelvin sumándole 273, salía 300. Eso es todo. Y aplicabas. Por lo tanto, el resultado es 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peso del oxígeno en el carbonato de calcio si contiene 40 gramos de calcio? Ah, qué buena pregunta. De estequiometría. A ver, de estequiometría no, de unidades químicas de masa. ¿Cuál es el peso del oxígeno si el carbono pesa 40 gramos? A ver, vamos a compartir acá. Compartimos. Borro todo. Carbonato de calcio, CaCO3. Si yo calculo el peso molecular de esto, el calcio pesa 40, el carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Ah, pero hay 3 oxígenos, 16 por 3, 48 es el resultado, ¿cierto? 16 por 3, 48. Entonces, si el calcio pesa 40, ¿cuánto hay de oxígeno? 48. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es 48. ¿Compartir? 48. Perfecto. Seguimos avanzando. La suma de los coeficientes, números que se colocan al balancear es, balancear esto. ¿Cómo se balancea? Pues ya aprendimos a balancear por tanteo. Vemos acá. Hidrógenos 2, hidrógenos 2. No hay nada que colocar allí. Oxígenos 2, oxígeno 1. Hay que balancear el oxígeno, por lo tanto coloco un 2 acá. 2 por 1, 2 oxígenos. Y 2 oxígenos queda balanceado. Pero cambia el hidrógeno. 2 por 2, 4. Coloco un 2 aquí, 2 por 2, 4. Aquí imaginariamente hay un 1. Y si sumamos esos tres coeficientes, 2 más 1 más 2, la suma de los coeficientes es 5. Perfecto, ¿se comprendió? Muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. Siguiente pregunta. Vamos por el 18, vamos. En un recipiente se colocan 84 gramos de nitrógeno y 16 gramos de hidrógeno. Si la presión total es 4,5 atmósferas, haya la presión parcial de nitrógeno. Ok, hallemos presión parcial de nitrógeno. ¿Cómo se calcula la presión parcial? Fracción molar por presión total, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Recordemos que, bueno, vamos a hacerlo más bien acá porque no voy a recordar los datos. Aquí, lo podemos hacer. Perfecto, mejor idea esa. A ver, vamos acá. Bien, la forma de calcular la presión parcial de un gas, presión parcial es igual a la fracción molar que lo escribimos de esta manera, fracción molar multiplicado por la presión total. Entonces, lo que tendría que calcular sería la fracción molar. Y para calcular la fracción molar debo calcular los moles. Con 84 gramos de nitrógeno calculo los moles. ¿Cómo? Dividiendo entre la masa molecular del nitrógeno. Entonces, calculamos. Tengo 84 gramos de nitrógeno y quiero llevarlo a moles de nitrógeno. Compartir, borro todo. Moles de nitrógeno. Mol es igual a gramos sobre masa molecular gramo. Y estamos hablando del nitrógeno, N2. Si un nitrógeno pesa 14, dos nitrógenos, 14 por 2, pesa 28. Por lo tanto, la masa molecular gramo de nitrógeno es 28. Si calculo los moles del nitrógeno, va a ser igual a 84 entre 28. ¿Eran 84 gramos de nitrógeno? A ver, comparto acá, compartir. A ver, sí, 84 gramos de nitrógeno. Volvemos a compartir esto. 84 entre 28, calculamos
A ver, 84 entre 28 es 3. 3 moles de nitrógeno. 3 moles de nitrógeno. Ahora, vamos con los moles del otro compuesto que está allí. El otro compuesto o molécula que está es el hidrógeno. 16 gramos de hidrógeno. Entonces, hacemos lo mismo. Calculamos acá, compartir. El hidrógeno. ¿Cuál es la masa molecular del hidrógeno? Si un hidrógeno pesa 1, dos hidrógenos van a pesar ¿cuánto? H2 pesa 2. Y esta es la masa molecular gramo del hidrógeno. Por lo tanto, puedo calcular los moles del hidrógeno. ¿Cómo? Gramos entre masa molecular gramo. ¿Cuántos gramos de hidrógeno dieron? 16 entre 2. O sea que los moles de hidrógeno, 16 eran o 12. Vamos a ver. Comparto. 16 gramos de hidrógeno. Compartir, volvemos a calcular. O sea que los moles de hidrógeno, 16 entre 2, son 8 moles. Calculamos fracción molar del nitrógeno. ¿Cómo se hace? Se divide los moles del nitrógeno, que son 3, entre los moles totales. ¿Cuántos son los moles totales? Si hay 8 de hidrógeno y 3 de nitrógeno, los moles totales son 11. Fracción molar del nitrógeno va a ser igual a 3 entre 11. Entonces, chicos, serían 3 entre 3 más 8, 11. 3 entre 11, a ver, ¿cuánto tenemos por aquí? 3 entre 11, 3 entre 11, 0,27, 0,27. ¿Bien? 0,27. Entonces ya tengo la fracción molar del nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno. Y sabemos que tengo la fracción molar. Sabemos que la presión parcial del nitrógeno, como les dije hace rato, va a ser igual a la fracción molar del nitrógeno multiplicado por la presión total. Entonces, presión parcial del nitrógeno va a ser igual fracción molar 0,27 multiplicado por la presión total que es 4,5, lo dice el ejercicio, 4,5 atmósferas. La presión parcial del nitrógeno va a ser igual a 0,27 por 4,5 por 4,5, 1,215. Este es el resultado verdadero, 1,215. ¿Qué sucedió? Este es un ejercicio que está en su libro y está resuelto en el libro. Pero en el libro el resultado aparece como 0,215 o 0,12. A ver, mi resultado es 1,215, calcúlenlo para que vean. Pero en el libro aparece 0,1215, es decir, una coma más hacia un costado. Entonces hay un error allí en el libro y yo coloqué el mismo resultado que estaba allí en el libro, pero ahorita resolviéndolo veo que no es así. Entonces, en este ejercicio, el que colocó el resultado de 0,1215, los otros no coinciden. Tenía los puntos a favor. ¿Bien? Porque nadie me escribió para decirme que era otro el resultado. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. A todos les voy a colocar 2 puntos a favor por ese ejercicio, porque se me fue una comita allí. Seguimos avanzando. Siguiente ejercicio. Determina la fracción molar del hidrógeno si se tienen 8 gramos de hidrógeno y 51 gramos de amoníaco. ¿Qué se hacía en este ejercicio? Lo mismo. Calculas con vemos acá, lo mismo que en el anterior. Si entendiste el anterior, excelente. A ver, con estos 8 gramos de hidrógeno, calculas los moles de hidrógeno. Con estos 51 gramos de amoníaco, calculas los moles de amoníaco. Y luego calculas la fracción molar, dividiendo los moles de hidrógeno entre los moles totales, que sería la suma de los moles de hidrógeno más los moles de amoníaco. La respuesta, 0,57. Y la última pregunta decía, en un cilindro con una presión de 1,5 atmósferas se tienen 2 moles de oxígeno y 3 moles de hidrógeno. Calcula las presiones parciales. Entonces, en este ejercicio, ¿cómo se calculan las presiones parciales? Pues recordemos la fórmula. Presión parcial
es igual a fracción molar multiplicado por la presión total. Entonces, si hallamos las fracciones molares, podemos hallar las presiones parciales. Tenemos 2 moles de oxígeno y 3 moles de hidrógeno. Compartimos pantalla. Vamos a ver, borramos acá. 2 moles de oxígeno y 3 moles de hidrógeno. Bien, ¿cuántos son los moles totales? 5 moles totales. Calculemos fracción molar del oxígeno. Fracción molar del oxígeno van a ser igual a los moles de oxígeno, que son 2 moles, entre los moles totales, que es 5 moles. Entonces, la 2 entre 5 es 0,4. Fracción molar del oxígeno, 0,4. Vamos con la fracción molar del hidrógeno. Bien, ¿cuántos moles? 3 moles entre 5. Entre 5 moles, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 3 entre 5, fracción molar, 0,6. Entonces ya tengo las fracciones molares, por lo tanto puedo calcular las presiones parciales. Presión parcial del oxígeno va a ser igual a la fracción molar del oxígeno, que es 0,4, multiplicado por la presión total. ¿Cuánto era la presión total? Vamos de nuevo acá para ver. La presión total es 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas. Compartimos función, compartir por 1,5. 0,4 por 1,5 creo que son 0,6. A ver, 0,4 por 1,5, 0,6. Presión parcial del oxígeno, 0,6. Presión parcial del hidrógeno va a ser igual a 0,6, que es la fracción molar del hidrógeno, multiplicado por 1,5. Y eso, si no me equivoco, es 0,9. 0,6 y 0,9 serían las respuestas. Vamos acá, vemos aquí, compartimos. Respuestas, como dice aquí, bien, respuestas 0,6 y 0,9. Chicos, ese era el examen. Hay un par de preguntas allí complicadas, la mayoría sencillas. Para 16 estaba. Los que fueron más allá y aprendieron bastante, ya iban por un 20. Chicos, ha sido un placer para mí haberles dado clase de química. Me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.